Bueno, buenos días a todos y a todas, a todes. Quería saludar a la señora, no le sé el nombre, pero sé de qué se trata y creo que tiene el mismo dolor que tenemos nosotras, así que toda la fuerza para seguir adelante. Bueno, cuesta muchísimo hablar después que habla la señora Estela de Carlotto. Nuestra presidenta es increíble. No es fácil hablar después que habla ella. Le tengo mucho cariño porque pude empezar a trabajar con las abuelas de Plaza de Mayo, conocerlas, conocer su dolor y juntarme con esas personas maravillosas que han tenido la fuerza de seguir tantos años en esta lucha que ha sido muy dolorosa. Nosotros las abuelas hemos viajado por el mundo, por muchos países, contando nuestra historia. El problema, cuando a una madre se le muere un hijo o algún familiar, lo puede velar, lo puede llorar, lo puede enterrar, lo puede ir a ver a la sepultura. Pero cuando un hijo desaparece sin saber qué pasó, en qué forma desapareció, qué le hicieron durante el tiempo del cautiverio, nunca lo sabremos. Hasta el día de hoy, más de 40 años, no sabemos qué pasó con nuestros desaparecidos. La vida continúa para uno. Tenemos otros hijos, llegamos a tener nietos, pero nada supera la pérdida de un hijo. Siempre se dice que cuando se mueren los padres uno queda huérfano, cuando se muere el marido queda viuda, pero cuando se muere un hijo no hay palabras. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, no hay palabras. Yo tuve que viajar a Buenos Aires por un accidente que tuvo mi hijo. Mi hijo era un estudiante, había terminado recién su secundaria y tuvo la desgracia de caerse de un tren acá en Chile, en San Fernando, y el tren le cortó sus dos piernas. Desde ese día, la vida de mi hijo cambió por completo, pero no sus sueños ni sus ideales. Siguieron mucho más fuerte. Cuando yo fui al hospital a verlo y le pregunto, hijo, ¿qué vamos a hacer? Y él me contesta, mamá, me voy a recuperar y voy a ser el primer hombre que va a correr con piernas ortopédicas. No llore. Me dice, tienes que ser fuerte. Vos me enseñaste a ser fuerte y ahora yo te digo a vos que tienes que ser muy fuerte. Desde ese día fue una lucha. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a hacer? ¿Cómo iba a ser él para seguir adelante con sus sueños, con sus ideales? Era un chico que salía recién de la secundaria, era un militante, había participado militando en el barrio con los niños que en ese momento no iban al colegio.
se recordará la gente mayor en Chile, hubo un tiempo de mucha pobreza. Y desgraciadamente en ese momento no había, por suerte no había droga, pero sí mucho alcoholismo. En los barrios no era fácil. Los chicos no iban al colegio, vendían caramelos, el diario en la calle. Y mi hijo, siendo un niño, me decía, no me gusta ver a los chicos vendiendo caramelo, andando en la calle, mamá, sin atención. ¿Qué pasa? Y no hay dinero, hijo. Seguramente hay gente que no tiene, no le alcanza. Así fue que con otros compañeros de la secundaria, unos chicos que también eran del barrio, le dijo, ¿qué les parece a ustedes si le enseñamos a leer a los chicos que andan en la calle? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le dijeron sus amigos. Y ya veremos. Yo voy a hablar con mi mamá que me dé permiso en el living de nuestra casa, que no era muy grande, a ver si podemos hacer ahí una escuelita para el niño trabajador. Lo pensaron, conversó conmigo. Dije, hijo, pero ¿cómo? No sos alfabetizador, no puedes darle clase a nadie así. Ya lo voy a ver, mamá. En ese tiempo estaba en Chile la radio Magallanes, que muchas personas se deben de recordar. Se dirigió a la radio Magallanes para pedir ayuda de lápices, cuadernos, para poder enseñarle a los niños del barrio que no iban al colegio. Así fue como formaron la escuelita para el niño trabajador. La escuelita para el niño trabajador se hizo chico en casa, porque las clases las hacían en la casa nuestra o en la casa de alguna de la familia de los otros compañeros. No era fácil. Entonces se consiguieron en un lugar que había en el barrio, que era como un centro social donde se juntaba la gente, se reunía para hacer reuniones, que le prestaran ahí el lugar para poder que los niños fueran a hacer sus clases, enseñarles a leer, a escribir, a poner el nombre de su mamá, de su papá. Esa era la intención en ese momento. Lo hicieron y estaba en eso cuando tuvo el accidente. En ese momento pensé que a él se le había terminado la vida, que ya las cosas no iban a ser como antes, que no iba a poder hacer lo que él quería. Y me dice, no mamá, me dice, yo voy a seguir haciendo cosas. No te pongas triste. Yo voy a ser el primer hombre que corre con piernas ortopédicas. Eso era un sueño. ¿Cómo íbamos a hacer para que se pudiera poner piernas ortopédicas? Eran tiempos difíciles. Entonces me dice, mamá, yo me tengo que ir de Chile. Nadie es profeta en su tierra. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde vamos a ir? La intención de él era viajar a Alemania, porque estaba todavía el auge de las prótesis en Alemania. No hubo dinero para eso. Ferrocarriles lo indemnizó con un dinero muy poquito. Entonces me dice, me voy a Buenos Aires, me voy a la Argentina, mamá. Pero ¿cómo te vas a la Argentina, hijo? Yo no puedo acompañarte en este momento. Están tus hermanitos, estábamos solos. ¿Y cómo hacemos?
no te preocupes, mamá, no te preocupes, lo vamos a hacer. Vamos a cobrar lo que nos da el ferrocarriles y con eso me pagó el pasaje. Así lo hicimos. Recibió ese dinerito que lo indemnizó Ferrocarriles y con ese dinero compramos el pasaje en avión, le armamos una maletita con su ropa, le gustaba tocar la guitarra, tenía una guitarrita y se fue a Buenos Aires. ¿Dónde vas a llegar, hijo? Bueno, teníamos una familia algo conocida que vivía en la ciudad de La Plata, justamente en la ciudad donde vive la señora Estela de Carlotto. Y le mandamos una carta. En esos tiempos no había teléfonos celulares. Había un teléfono en el barrio que nos prestábamos los vecinos. Así que se escribió. Nos mandamos una carta, la recibieron y nos contestaron que podía ir, que no había ningún problema. Así que bueno, se sentó en su silla de ruedas, con su maletita, su guitarra, y se fue a la Argentina. Yo la verdad no sabía qué hacer. ¿Qué va a hacer este chico allá? ¿Cómo? Yo tenía mis otros hijos, yo tuve 7 hijos, él el mayor. Así que bueno, en ese momento dije que sea lo que Dios quiera. Así fue, llegó a la Argentina, a la casa de esta gente conocida en nuestra de La Plata, lo recibieron, estuvo más o menos 2 meses, empezó a salir en su silla de rueda, a conocer, alguien lo acompañó, y hasta que llegó a pensar en ir al consulado, a la embajada, a hablar con una persona, a hablar con otra, y se consiguió para poder internarse en un instituto de rehabilitación en Argentina, en Barrancas de Belgrano, un lugar que había un instituto muy grande, de lisiados. Así que él hizo todos los trámites solito, se internó en el instituto de lisiados y empezó su tratamiento para poder ponerse piernas ortopédicas. A él las piernas se le cortaron bastante arriba de la rodilla. Era bastante difícil el tratamiento, pero él lo hizo y ahí se hizo amigo de mucha gente discapacitada en ese momento, que cuando yo le dije a él, ¿estás con los discapacitados? Me dijo, mamá, no son discapacitados. Las personas no tienen discapacidad si tienen cabeza, si tienen cerebro. No digas nunca más la palabra discapacitado. Siempre me daba lecciones. Entonces se juntó con ellos. Él acá en Chile había pertenecido a un grupo que era político, cosa de que siempre decimos de dónde lo sacó, por qué le gusta la política. A él le gustaba muchísimo la política, pero él decía la política para ayudar a la gente, la política para hacer el bien a los demás, no una política partidaria que tengamos que estar peleándolo uno con nosotros. Pero bueno, la política es política. Yo no tenía la menor idea de lo que era la política, lo aprendí con él. Lo poco que sé, lo aprendí con él. Así que bueno, en el instituto formó un grupo que se llamó Lisiados para la Liberación, donde empezó a conversar con ellos porque resulta de que en Argentina es un país muy, muy grande y mucha gente con problemas tenía su familia muy lejos. Buenos Aires es tan grande que había personas que no podían viajar desde el país del interior.
hasta Buenos Aires a ver a sus familiares todas las semanas como tenía que haber sido. Entonces no tenían visitas, entonces faltaban cosas en el instituto. No había pasta de dientes, no había jabón, o les faltaba una cosa o les faltaba la otra. Entonces le dice él a su grupo de compañeros que había formado, ¿qué les parece si nos ponemos a trabajar? Pero ¿cómo vamos a trabajar? Habían chicos que dormían con pulmotor, habían chicos que por ahí les faltaba un brazo o una pierna o, bueno, enfermedades totales. Dice, los que podamos vamos a trabajar. Él se hizo amigo de un muchacho ciego, se hizo muy amigo, y le dijo, mira Alejandro, vos también tienes que trabajar. Y sí, ¿cómo voy a trabajar yo si no veo? ¿Y qué tiene? Tenés mano, tenés piernas. Entonces le dice, vos podés trabajar. Yo no te quiero ver con una latita y unas moneditas golpeando a la salida de una iglesia. Yo te quiero ver que vas a trabajar. Yo cuento estas cosas porque muchas veces cuando las personas tienen problemas parece que se acaba el mundo. Y realmente no es así. Así que bueno, empezaron a ver qué podían hacer, empezaron a buscar trabajo. Él encontró trabajo en una fábrica muy grande que había en Argentina que se llamaba Alpargatas, que ya no está más, haciendo las tarjetas que se marcaban para entrar a trabajar los obreros. Otros chicos encontraron trabajos en otros lugares y el ciego, el amigo de Pepe, encontró trabajo en una librería para chicos no videntes y también empezó a trabajar. Entonces juntaban ese dinerito y con eso se ayudaban para comprarse las cosas que les hacía falta en ese lugar. Así fue como empezó a militar, y empezó a militar en un grupo que se llamó Lisiados para la Liberación, que formó con todos los chicos discapacitados que podían trabajar y que podían hacer cosas. Hasta que, desgraciadamente, viene el golpe de Estado en Argentina y las cosas se pusieron terribles. Empezaron a desaparecer personas y entonces yo me entero y digo, no, yo no me puedo quedar en Chile. Yo tengo que seguir a mi hijo, tengo que ir a ver qué pasa, cómo está, qué le va a pasar o qué no le va a pasar. Quiero saber qué es lo que va a hacer. Entonces cerré los ojos, dejé la casa en manos de una chica que había sido noviecita de mi hijo, con la cual había tenido una hijita, que vive todavía ella acá en Chile, en La Serena, que es su primera hija. Así que se quedó esta chica con la nena en nuestra casa. Vendí todo lo que pude, todo lo que tenía de mi casa, lo traté de vender para poder pagar el pasaje, para poder irme hasta allá. Y me fui siguiéndolo. Así que así llegué a la Argentina. Y bueno, llegué al país que yo había soñado. Yo tuve una conversación con el señor director que yo quería, chiquita me gustaba la Argentina. Yo decía, me gustaría tanto ir a vivir a la Argentina. Y resulta, bueno, por una desgracia terrible tuve que llegar a la Argentina. Ahí empezó este golpe de Estado, empezaron a desaparecer personas. Él ya se había matriculado en la facultad para estudiar psicología. Ahí conoció a la que fue su compañera y iban a formar una familia porque la chica quedó embarazada.
tuvo su hijita y alcanzaron a vivir muy poco tiempo en su casita que habían alquilado, porque cuando viene el golpe en Argentina, desaparecen. Hablar de los desaparecidos es terrible, porque uno dice, bueno, por ahí está preso, está detenido, en algún momento va a salir. Entonces, ¿qué pasó? Buscarlo. ¿Cómo? Buscarlo, preguntar en las iglesias, ir a los hospitales pensando que estaba internado, que le había pasado algo, porque lo que menos imaginaba uno, que iban a desaparecer para toda la vida. Uno pensaba que estaban, porque como yo sabía que él tenía ideales políticos, yo lo que pensé que estaba preso, que estaba detenido en algún lugar. Me recorrí todo lo que pude por todos lados buscándolo, fue imposible. Hasta que, como yo trabajaba muy cerca de la Plaza de Mayo en Argentina, una plaza que es muy memorable porque todo lo que pasa en Argentina, todo se resuelve en la Plaza de Mayo, por lo general. Así que ahí me encontré con una señora, que yo la recuerdo mucho a ella, que se llamaba Clara Jurado, y me dice, ¿qué haces acá? Me dice en la plaza, ¿por qué estás llorando? Le digo yo, mira, no encuentro a mi hijo, no sé qué hacer, cómo buscarlo. Entonces me dice, únete con nosotros. Nosotros somos abuelas, somos madres. En ese momento todas eran mamás. Somos madres y por lo tanto estamos también buscando a nuestros hijos, que también no sé qué es lo que ha pasado con ellos. Nadie sabía lo que había sucedido. Así que ahí me junté con las madres. En ese momento empecé a charlar, me preguntaron qué me pasaba, les conté la historia. Y así me junté con ellas y todos los jueves iba a la ronda de las madres. Salía de mi trabajo y me iba a las rondas de las madres. En un momento dijeron un grupo de madres, todas las que tenemos niños desaparecidos, nietos o sobrinos o lo que sea, nos vamos a juntar para buscarlos. Porque a los niños no les tiene que haber pasado nada. Seguramente que los niños tienen que estar en algún lugar. Esa era la idea de todas. Así que me uní a las madres y unos años, muy poquitos años después, nos pusimos de acuerdo para que las abuelas buscáramos a los nietos y las madres siguieran buscando a los hijos, que era una cosa común porque nos juntábamos todas. Y la ronda que hacíamos eran madres, familiares, abuelas, tíos, tías, toda la familia, porque la verdad que las rondas eran numerosas, impresionantes, hasta que llegó un momento en que el pueblo argentino nos empezó a acompañar. Entonces las marchas eran muy grandes, dábamos vuelta a la ronda, la plaza la hacíamos en la ronda, que ahí se habían juntado las primeras madres. Las primeras madres que se juntaron tuvieron la mala suerte de desaparecer también, porque se juntaron en una iglesia que se llamaba la iglesia de Santa Cruz, y ahí en esa iglesia se juntaban ellas para poder pensar cómo podían hacer para buscar a sus familiares. Ahí aparece un joven, un muchacho joven, alto, rubio, de ojos azules, que dice, ay, yo quiero estar con ustedes porque yo tengo desaparecido a un familiar y quiero buscarlo, cómo están haciendo ustedes, cómo hacen. Y las madres muy confiadas le contaron lo que estaban haciendo, lo que pensaban hacer. Y este señor era un muchacho joven, tendría unos 24, 25 años. Un día no volvió. Al poquito tiempo desaparecieron esas madres que se juntaban en la iglesia de Santa Cruz. Desaparecen porque este joven no buscaba desaparecidos. Era el hijo de un coronel, que él también fue coronel con el tiempo, el coronel Astiz,
que le decían el alje rubio, porque era un muchacho rubio, y él mandó hacer desaparecer las primeras madres que se juntaron en la plaza y en la iglesia de la Santa Cruz. Así empezaron las desapariciones. De tal manera que desaparecen las madres, unas monjas francesas, los padres palotinos, y empieza a desaparecer mucha gente. Y día a día desaparecía más gente. Era impresionante. Así que las rondas se hacían cada día más extensas, más grandes, y se iba pensando todos los días, íbamos inventando qué podíamos hacer. Recuerdo que algunos días nos íbamos a la Plaza de Mayo y llevábamos cartones muy grandes y se dibujaban siluetas. Se dibujaba la silueta de personas, mujeres o hombres, y se colgaban en los árboles de la Plaza de Mayo. Cosa que nos quedábamos toda la noche haciendo la vigilia una vez al mes. Y esas siluetas que hacíamos en cartones se colgaban en los árboles de la Plaza de Mayo. Aparte de eso, inventar qué más podíamos hacer para poder encontrar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Hasta que en un momento se pensó de que las abuelas buscaban a los nietos y las madres seguían buscando a los familiares, los hijos, pero todas juntas. Nunca nos separamos, hasta muchos años después que se decidieron que las madres buscaban por su lado y las abuelas por otro lado. El trabajo de las abuelas se hizo mucho más intenso porque se buscaban personas con vida. Nosotros buscábamos a nuestros nietos que teníamos toda la seguridad que podían estar vivos. Entonces ese era el fin que teníamos nosotras. Nos teníamos que esconder muchas veces en alguna confitería, hablando de cualquier manera para que no nos escucharan porque éramos perseguidas. Siempre alguien había por atrás de nosotros tratando de ver qué es lo que se hablaba, qué es lo que se decía, para así también ser desaparecidas, como fueron desaparecidas las primeras madres. Las primeras madres fueron las que pensaron en el pañuelito, ponerse un pañal, que en esos años los pañales no eran descartables, las personas mayores deben saber que se usaban los pañales cuadraditos que se lavaban. Entonces alguna dice, yo tengo un pañal en mi casa, me lo voy a poner en la cabeza, la otra dijo, yo también, y así empezaron hasta que se juntaron las abuelas y las madres a buscar sus hijos y las abuelas a buscar sus nietos. Así fue como fue pasando el tiempo, nunca se sabía nada, hasta que tuvimos la suerte de poder alquilar un lugar para hacer una oficina, y ahí se eligió una presidenta, una secretaria, y se hizo un trabajo ya más educado, un trabajo que se podía decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, vamos a empezar a caminar, vamos a empezar a ver qué es lo que podemos hacer. Así fue como las abuelas empezaron a viajar por el mundo. Cuando fueron a Estados Unidos, en Washington, ellas se encontraron con una persona que estaba era un genetista, que estaba haciendo un estudio de ADN a un papá y a una mamá, porque el papá no quería reconocer el hijito que tenía, decía que no era su hijo. Y resulta de que ellas se quedaron para ver qué es lo que iba a pasar, y resulta que el niño sí era hijo de ese papá, que lo estaba negando. Entonces dijeron las abuelas, uy, se nos alumbró la lamparita. Ahora lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tener que hacer esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
hablaron con el genetista, el señor Pensachare, y él les dijo: ustedes lo que tienen que hacer es irse a su país y formar un banco nacional de datos genéticos. Eso le va a dar a ustedes la certeza el día de mañana cuando encuentren a uno de sus nietos. Así fue, se volvieron las madres a la Argentina y en el Hospital Durán, hablando con otros genetistas, se formó el Banco Nacional de Datos Genéticos por primera vez. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a dar la sangre, todos los familiares, a dejar la sangre nuestra en ese banco. Y esa era la forma que podíamos nosotros decir que verdaderamente, si encontrábamos un chico, hacer el análisis a la familia para ver si verdaderamente ese chico era el nieto de alguna de las abuelas o no. Porque incluso se han corrido rumores ahora todavía diciendo que los chicos los sacamos de la galera. Pero no hay nada más verdadero que el ADN. En esa forma yo pude recuperar mi nieta en el año 2000 porque se le había hecho el ADN. El ADN es una cosa que se le saca la sangre a la familia. Toda la familia que puede deja la sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Entonces, cuando se sabe de algún chico, porque se trabaja para eso, nosotros tenemos psicólogos, sociólogos, abogados, entonces tenemos un equipo grande que se ha ido formando para poder buscar a los nietos y saber si verdaderamente son la familia que buscamos, porque han ido pasando los años y a pesar de tantos años, que ya cumplimos 42 años, se han encontrado 129 nietos, que tendrían que ser más, porque son 500 los que nos faltan. Pero bueno, los chicos han ido creciendo y cada uno va pensando qué es lo que va a hacer de su vida, porque muchos se dan cuenta de que viven en una familia extraña. ¿Por qué nosotros no tenemos parecidos? Hay un nieto que tenemos que mide 2 metros y la familia que lo crió, que le decía que eran sus padres, son bajitos, así como yo. Entonces él se encontraba, ¿qué hago yo en esta familia? No puede ser que no tengo tíos, no tengo familia que sean altos y yo soy muy alto. Entonces ahí les viene la duda y empiezan a pensar, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder saber quiénes somos? Cosa que a muchos les cuesta y dicen, bueno, no importa, ¿para qué? No quiero saber. Pero cuando saben, realmente les cambia la vida. Saber quiénes somos es lo más importante que nos puede pasar a un ser humano. Saber quiénes somos y de dónde venimos. Y así fue como se fue haciendo los análisis de ADN con los jóvenes que se iban presentando, que no eran muchos, porque nosotros teníamos que trabajar mucho para eso. Se han hecho muchas cosas en Argentina para poder encontrar a los nietos. Tenemos el teatro por la identidad, la música por la identidad. Tenemos trabajos increíbles que se han hecho, libros, mensuarios, o sea, todo lo que se le puede ocurrir a la persona se ha hecho en Abuelas de Plaza de Mayo. Por eso es que nosotros tenemos tantos años de búsqueda que ahora realmente es totalmente creíble. Porque desgraciadamente no toda la gente cree que los nietos que encontramos son nuestros nietos. Piensan de que aparece un chico y seguramente decían que eran nietos y no eran. No es así. Los primeros 2 nietos se encontraron en Valparaíso, Chile, porque según un matrimonio militar, quería la señora tener hijos y no podía.
Entonces dice, a mí me gustaría tener chicos, podíamos adoptar. Este coronel dice, habló con otro coronel amigo de él, acá en Chile, por teléfono, y le dice que le mande 2 niños para adoptar. O sea que ustedes se pueden imaginar que los chicos eran enviados como perritos o gatitos y eran aceptados si eran lindos, si eran rubios, si eran bonitos, si no eran dados a cualquiera o quedar en una casa de huérfanos, como le pasó a estos 2 hermanitos que eran uruguayos. Estos chiquitos los mandó un coronel de Argentina a Chile y a la señora del coronel en Chile no le gustaron los chicos porque ya eran grandecitos. Uno tenía 3 años y el otro 4. Dice, no, yo no quiero grandes, yo quiero bebés para criarlos yo. Entonces el coronel, no sabiendo qué hacer, agarró a los 2 chiquitos y los dejó sentados en un banco de una plaza en Valparaíso. Y llamó por teléfono de su casa a un asistente social de una casa de huérfanos. ¿Qué hizo? Le dijo que fuera a buscar 2 niños que estaban abandonados ahí en esa plaza. La asistente social fue, los retiró, se los llevó a la casa de huérfanos, pero los 2 niños sabían cómo se llamaban. Entonces era una cosa como para decir, bueno, si ellos tienen nombre y apellido, ¿qué les pasó a estos niños? ¿Por qué están abandonados? Pero como no pudieron dar con ningún dato, quedaron los niños en la casa de huérfanos, hasta que las abuelas empezaron a viajar por el mundo y cuando llegaron a Chile, que fue el primer país que vinieron, empezaron a recorrer casas de huérfanos, sin que nadie se los dijera. Se les ocurrió a ella, y si estuvieran en la casa de huérfanos. En ese tiempo habían muchas casas de huérfanos. Yo no sé si todavía existen, pero habían. Entonces empezaron a visitarla, hasta que llegaron a una casa de huérfanos y le dijeron, acá llegaron hace unos 5 años, habían 2 chiquitos. Entonces que se encontraron en una plaza, hasta que llegaron a una casa de huérfanos, alguien los abandonó. Dijeron, acá llegaron Entonces ahí le dijeron, ¿podríamos nosotros verlo? Así que la abuela, que todavía vivía y que le tocó viajar con Estela de Carlotto y otra abuela, reconoció a sus nietos. Entonces le dijo, estos chicos son los que nosotros buscamos. Los chiquitos todavía se acordaban cómo se llamaban, ya le habían cambiado su nombre y su apellido porque los habían adoptado, pero en buena fe. Ellos no pertenecían ni a las Fuerzas Armadas ni a ningún lugar. Entonces ellos eran personas que querían tener hijos y los habían adoptado. Los habían adoptado de buena fe sacándolos de ahí de la casa de huérfanos. Así que los chiquitos, la visitadora social la mandó a la casa donde estaban los niños, los reconoció, pero la abuela pensó con el corazón y dijo, yo ahora, ¿cómo hacemos? ¿Los vamos a desarraigar de vuelta? Si yo me los llevo a la Argentina, ellos van a sufrir porque ya tenían más o menos como 7, 8 años. Estaban encariñados con esa familia. ¿Cómo hacemos? Entonces lo pensaron, hablaron con la familia que los había adoptado y como estaban adoptados de buena fe, los niños quedaron con esa familia. Entonces la abuela volvió a la Argentina con la gran alegría de haber quedado de acuerdo que ella iba a visitar a sus nietos o sus nietos iban a ir a la Argentina, iban a conocer a su familia y de chiquitos iban a saber su verdad. No iban a vivir en una mentira. Así fue como los niños Grisone, el apellido son Grisón, la niña se llama Victoria Grisón y el chico creo que se llama Víctor Grisón. Estos niños, aunque ahora son adultos,
que ya son papás, se han casado, son mamá, nos visitan en la casa de las abuelas. Algunos años nos van a ver. Su abuela, por supuesto, se murió. La mayoría de la familia de ellos estaba desaparecida, así que no tenían familia. Así que ellos todavía viven, ahora ya son casados, seguramente que vive cada uno en su casa. Y en algunos años, hace ahora más o menos como 3 años que no van a las abuelas a vernos porque deben tener hijos también y sus compromisos, pero ellos se criaron en la verdad. No cosa que le ha ocurrido a otros, que se criaron toda la vida pensando que eran hijos de una familia que no lo era. Cuando yo encuentro mi nieta, fue también en una búsqueda incansable que se hizo, porque yo empecé a trabajar con abuelas desde un principio, que esta señora me llevó a la plaza. Nunca más dejé de ir a las abuelas, a pesar de trabajar para poder criar a mis otros hijos. Yo seguí yendo a las abuelas, haciendo lo que podía, colaborando con lo que se pudiera, porque el trabajo de las abuelas ha sido muy intenso. En el año 2000 tuve la suerte de saber que mi nieta estaba con un matrimonio militar. Él era coronel, el señor Seferino Landa y su esposa habían sacado del centro clandestino donde había estado mi hijo y mi nieta en cautiverio. Un día se presenta este coronel en ese centro de exterminio, porque ahí torturaban hasta la muerte a la gente. Esto lo sé por algún compañero de mi hijo lisiado que tuvo la suerte de salir de ese lugar y los vio, y por eso lo sé. Resulta de que llega este coronel y le dice a la persona que torturaba, al torturador que había ahí, el turco Julián, que le decían, yo quiero, ¿hay chicos acá? Le dice, sí, mi coronel, le dice, hay una niña. ¿Y qué edad tiene? Debe tener unos 7 meses, 8, cuando mucho. A ver, la quiero conocer. En ese momento dice de que le estaba dando de mamar a su bebé, la que fue mi nuera, y le dice, a verla, me gusta, me la llevo. Según por lo que contaba este muchacho que salió, que sintió cómo lloraban, sintió los gritos de la madre, de la nena, que no se la quitaran de sus brazos. El coronel se la llevó a su casa y la crió como hija propia, cambiándole su nombre, su apellido, cambiándole su identidad. La niña se llamaba Claudia Victoria Poblete Lassic y ellos le pusieron Mercedes Beatriz Landa Moreira. O sea, se crió hasta los 21 años que la encontramos con su identidad falsa. Y así como se han criado muchos de los chicos que hemos encontrado. Así fue como a ellos seguramente los mataron. No sé en qué condiciones, nunca lo sabremos, pero las torturas que les hicieron fueron terribles porque este joven nos contó que a mi hijo le hacían hacer a todos como una pirámide humana y como no tenía pierna, lo subían arriba, abrían la pirámide para que se cayera como una bolsa de papa al piso. Las torturas eran terribles. A mi nuera la agarraban de los pelos y la arrastraban y decían, ¿qué pasa con esta chica tan linda y este rengo? Y chileno más encima, con desprecio. Entonces, eso lo supe por este muchacho que salió, que contó lo que pudo lograr a ver, porque estaban en condiciones infrahumanas. Así que cuando
nos cuenta lo que había pasado, nosotros empezamos a buscar, yo conversé con las abuelas, con Estela de Carlotto, y empezamos a buscar a la nena ya sabiendo realmente que esa nena estaba con otra familia. Así pasó el tiempo con los abogados, con la gente que trabaja en abuela. Pudimos lograr saber dónde estaba esta familia, la familia Landa Moreira. Vivían en un lugar que se llama Barrancas de Belgrano, en Argentina. Dimos todos los datos a la justicia, porque trabajamos con la justicia, con los juzgados federales, y ahí empezó el trámite de la búsqueda, hasta dar con el paradero de este coronel y llevarlo a juicio. Fue el primer juicio oral y público que se hizo en los tribunales de Comodoro Pi en Buenos Aires, y que fue el juicio que dio la jurisprudencia para que se derogaran las leyes de obediencia debida y punto final en Argentina, y pudiéramos tener la audiencia para todos los casos de los chicos o de los jóvenes que ahora son adultos, que los podamos encontrar por intermedio de los juzgados federales, hacer verdaderamente todo en orden y que no digan de que cualquier chico que encontramos es nuestro nieto. No es así. Los nietos que encontramos están totalmente garantizada su identidad, porque para eso trabajamos, para la identidad de los chicos, de los jóvenes ahora, hombres, que a pesar de tener la identidad cambiada, ellos también la tienen sus hijos, porque muchos de estos jóvenes ya son padres o madres de familia. Entonces, esos chicos también están con una identidad falsa. Cuando encontramos un nieto, recupera su verdadera identidad el nieto y también la de sus hijitos, que eso es muy importante. Así que así hemos estado trabajando, y todos los casos que tenemos de los nietos restituidos han llegado a los juzgados federales para poder saber verdaderamente de qué familia y a qué familia pertenecen. Es increíble la crianza que algunos han tenido. Algunos se han criado en buenas condiciones, otros no tanto. Tenemos un nieto que yo quiero muchísimo. Ese chico lo encontramos, prácticamente tuvo la suerte él de encontrar a su padre, porque su padre es prácticamente el secretario de las abuelas de Plaza de Mayo, y ya es una persona grande, y encontramos a su hijo. Desgraciadamente el chico tiene una diabetes fulminante, muy grave. ¿Por qué condición? Porque resulta de que el coronel que lo crió era una persona alcohólica y le pegaba mucho a la esposa. Entonces resulta de que el niño un día se mete a defender a su madre, a la que él creía que era su madre. Y el coronel le pone el arma en la cabeza al chico. El chico se desmayó, fue a parar al hospital y apareció con una diabetes fulminante. Tiene una diabetes grado 2 muy, muy fuerte, y solamente por el trato o el maltrato que le daba este coronel a su esposa, y que la sufría este chico. En otros casos se han criado en buenas condiciones. Mi nieta, por ejemplo, se crió bien, estudió, es ingeniera en sistema, cosa que no le gusta y no lo hace ahora, trabaja en otras cosas porque realmente no era lo que ella quería hacer. Se casó, tiene 2 hijitos y prácticamente ella no se crió mal, pero tampoco bien, porque se crió en una mentira,
porque siempre le dijeron que era ella hija de esta familia y no lo era, porque cuando ella empezó a sacar conclusiones se dio cuenta de que no podía ser hija de ese matrimonio, porque ella tenía una madre, una supuesta madre, que cuando ella llegó a la casa con 8 meses, esa señora tenía más de 50 años. Entonces ella, cuando se empezó a dar cuenta de eso, empezó a buscar papeles, a indagar en la casa y se dio cuenta que no era hija de ellos. Pero pensó que era adoptada y se quedó tranquila. Así que cuando ella supo que verdaderamente no era hija de esa familia, con todo el dolor que le produjo, en los tribunales ella declaró con su verdadero nombre. Cuando hicieron el juicio, le preguntaron a ella cómo se llamaba y que dijera la verdad. Y ella dijo, yo me llamo Claudia Victoria Poblete Laxit. ¿Y cómo se llaman sus padres? Mi padre se llama José Poblete y mi madre Gertrudis Laxit. Dieron por terminado ese momento, tuvimos un receso y cuando volvimos, los jueces habían dictaminado que ella era hija de José Poblete y Marta Laxit. Ese fue el primer juicio que se hizo por apropiación ilícita en Buenos Aires y que ha dado la jurisprudencia para poder seguir buscando los nietos ahora con mucho más facilidad, porque ya prácticamente son todos adultos, entonces ellos van por su propia voluntad a hacerse su ADN y ahí se hace el trabajo que se hace en la CONADI, porque tenemos bastantes lugares para donde se trabaja. La CONADI llegan todos los casos de desaparición porque ahí está la sangre. Tenemos en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que lo teníamos en el Hospital Durán, ahora está en Ciencia y Tecnología en Buenos Aires, entonces toda la sangre está ahí bien cuidada para que cada nieto que encuentra su identidad sepa verdaderamente quién es, haciéndose su análisis de ADN. Y el trabajo de abuela sigue y seguirá por muchos años, a pesar de que ya nosotros somos todas muy grandes y vamos quedando cada día menos, porque las abuelas éramos muchas y ahora prácticamente ya a las reuniones vamos 5 y de las 5 hay algunas que están sordas, otras que están con problemas a sus piernas. Y siempre cuando estamos en reunión, aquí hacemos una reunión los días martes, Estela de Carlotto dice, esto parece un geriátrico o un jardín de infante. Porque cuando estamos hablando, ¿qué dijiste? Habla más fuerte. Y si no, se pone una otra con otra a hablar. Entonces dice, no, esto parece un geriátrico o un jardín de infante, no sé lo que parece, porque la verdad ya dice, no nos podemos entender. Pero desgraciadamente los años han ido pasando y eso ha pasado. Hay muchas abuelas, por ejemplo, que no escuchan nada y no se quieren poner los audífonos porque no les gusta, les molesta, les cuesta usarlos. Así que entonces, cuando conversamos estamos a los gritos. Pero así y todo, trabajamos con alegría, trabajamos con mucho amor y ya tenemos el reemplazo. Ya tenemos varios nietos y nietas que están yendo a las reuniones los días martes, con las cuales están aprendiendo todo el trabajo que nosotros hacemos y ellos van a seguir adelante cuando ya ninguna de nosotros estemos. Lo único que dice Estela, que mientras haya una abuela, manda la abuela. Así que más o menos es una partecita de lo que les puedo contar de este terrible problema que nos pasó en Argentina y que yo sé que en Chile también pasaron cosas terribles. No hemos sabido de chicos desaparecidos acá en Chile.
porque hemos investigado muchísimo. Se han encontrado, sí, algunos, pero que fueron adoptados, sacados de hospitales y adoptados. Incluso uno lo encontramos en Estados Unidos, otra en Canadá. Así que el trabajo de nosotros sirve inclusive no solamente para buscar a los nietos que nos han robado en el tiempo de la dictadura, sino que es un trabajo ya patrimonio de los pueblos, no solo de la Argentina, sino de los pueblos, porque cualquier persona que tenga dudas de su identidad, haciéndose su ADN, sabe perfectamente quién es. Y lo más importante en este mundo es saber quiénes somos y de dónde venimos. Así que así ha sido el trabajo intenso que tenemos. Podría contarles mucho más, pero tampoco quiero aburrirlos. Cualquier pregunta que ustedes quieran formularme, yo se las puedo contestar. Muchas gracias por escucharme.